Bienvenidos. Tercera etapa de Lengua y Literatura. Semana 14 del segundo quimestre. Hoy vamos a hablar de la trama expositiva. ¿Qué debo tomar en cuenta para escribir una trama expositiva? Los textos expositivos son de mucha importancia, ya que su función es transmitir y divulgar el conocimiento. Por esta razón, su escritura debe ser muy cuidadosa y precisa. Primero, debes tomar en cuenta el público al que irá dirigida tu trama expositiva. Si ésta tendrá lectores especializados o si será de carácter divulgatorio. Esto determinará el lenguaje que usarás. Si se trata de un texto especializado, debes estar seguro de conocer muy bien el tema y dominar sus términos específicos, o de tener a mano fuentes primarias de información que sean confiables y que te aporten los datos necesarios para escribir. También en los textos de divulgación es importante que conozcas el tema y que lo domines. Pero esto es mucho más necesario y mucho más exigente en el caso de los textos especializados. Al igual que en todo tipo de texto, debes cuidar muy bien sus tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, es importante que presentes el tema. Puedes utilizar la estrategia de definir o explicar el tema de manera clara, aunque general. Luego, en el desarrollo, te encargarás de segmentar y clasificar la información, así como de ampliar la definición inicial que hiciste, mencionar secciones, desarrollar subtemas o dar ejemplos. Y finalmente, en la conclusión, puedes reforzar la definición o proponer nuevos temas de estudio, similares o relacionados con lo tratado en tu texto. Recordemos utilizar un lenguaje directo y objetivo. Evitar expresiones de opinión. Recuerda que en los textos expositivos, la opinión del autor no está permitida. Reemplaza las opiniones personales por opiniones científicas y de expertos. Procura no hacer afirmaciones si éstas no pueden ser comprobadas o si no has consultado una fuente confiable al respecto. Recurre a citas de personas o artículos o textos especializados en el tema sobre el que se está escribiendo. Eso hará más confiable el texto y le dará más valor. Frases que denotan objetividad. Muchas veces es necesario usar ciertas fórmulas o frases que denotan seriedad y objetividad. Estas frases, por lo general, se colocan en lugar de opiniones o de argumentos que en otro tipo de textos serían personales. Algunas de estas frases son: como señala la revista, de acuerdo con el experto, según el estudio más reciente, entre otras.
En esta parte vamos a conocer sobre los recursos y los aspectos fundamentales de la trama expositiva. Recursos. La trama expositiva, al igual que otro tipo de texto, utiliza ciertos recursos que la diferencian y que la hacen fácil de leer y de entender, a pesar de su complejidad. Algunos de estos recursos son la síntesis y los esquemas. La síntesis. Muchas veces un texto expositivo presenta un resumen de los contenidos que se van a presentar, antes de dar detalles y presentar toda la información. Esto ayuda a que el lector se familiarice ya con el tema que se va a tratar y se prepare para ciertos aspectos técnicos que vendrán a continuación. Por lo general, se usa en las introducciones. Los esquemas permiten que la trama expositiva pueda estar acompañada de gráficos o de cuadros para poder guiar al lector y sintetizar la información recibida en el texto. Aspectos fundamentales en una trama expositiva. Definir. Trata de enunciar de manera breve y clara las características, los significados o los aspectos fundamentales de un objeto en específico o de una palabra. La definición es fundamental en las tramas expositivas porque aporta toda la información necesaria sobre conceptos u objetos presentes en el desarrollo del texto, y las definiciones son muy populares en los diccionarios y en los textos especializados. Refutar es decir algo que ya se explicó antes de una manera distinta o de forma diferente. Esta estrategia se utiliza cuando el escritor cree o está seguro de que el lector no ha comprendido completamente lo expuesto. Para hacer una refutación se utilizan expresiones como, es decir, en otras palabras, o esto quiere decir que, aclarando, entre otras. Descripciones. También se pueden realizar descripciones dentro de un texto expositivo, pero estas están siempre marcadas por la objetividad y porque son escritas con precisión y términos específicos. Citar. Es una de las herramientas más importantes y fundamentales de los textos expositivos. El escritor cita fragmentos o expresiones de autores reconocidos o científicos especializados de manera que el lector pueda notar que se está hablando de un tema de estudio y del que se tiene suficiente información. Las citas sirven de garantía o de comprobación de que el texto expositivo que estamos escribiendo es confiable y se tiene suficiente información sobre él. En esta parte tenemos un mapa semántico que son muy utilizados para poder relacionar la información de la trama expositiva. Muchas veces los textos expositivos contienen tanta información especializada que es necesario sintetizarla de manera que podamos entenderla y organizarla de mejor manera.
Una herramienta muy útil para hacer esto son los organizadores, como el que tenemos en la pantalla. Estas estructuras se componen por figuras geométricas cuya función es contener información precisa, detallada y clara. Los organizadores semánticos no tienen información extensa y el espacio reducido de las figuras geométricas nos ayudan a sintetizar y colocar solamente lo más necesario. Las figuras geométricas están conectadas entre sí por líneas de interrelación que permiten relacionar el contenido de una figura con el contenido de la otra. De esta manera, los organizadores trazan redes de información que se agrupan por áreas semánticas. Por ejemplo, el tema que se está sintetizando sobre el mapa semántico, tenemos la clasificación del contenido, tipos o subtipos y las características generales, que encierra la estrategia y las relaciones de comprensión. Esto en cuanto a la trama expositiva y su organización. Muchas gracias por atenderme.